Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Muy buenas noches, queridos amigos que siguen la transmisión a través de las diferentes plataformas en redes sociales, que siguen esta cobertura que nosotros realizamos a través de diferentes entrevistas en esta plataforma, en esta ocasión en Interbolivia. Quiero saludar, que está acompañado aquí al lado mío, a Edwin Muñoz Bedia, ex asambleísta departamental por Santa Cruz. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Glenn, un gusto estar acá. Y obviamente también mandar los saludos a todos los que nos siguen por las distintas plataformas que se está haciendo esta transmisión. Bien, el día de hoy vamos a tocar temas bien importantes que han sucedido en el municipio cruceño, en el departamento de Santa Cruz. El día de hoy tendría que haber declarado Rubén Costas, el ex concejal también, Mamén Saavedra o Manuel Saavedra, sobre el caso Publicidad Fantasma. A las 4:30 se abstinieron a declarar. Coméntenos un poquito sobre esta situación. Evidentemente, Edwin, para hoy estaban citados estas tres ex autoridades, o bueno, a excepción de Mamén Saavedra, que en este momento cumple la función de concejal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hay una estrategia jurídica que han asumido seguramente a través de su defensa técnica los tres denunciados por el actual gobernador Luis Fernando Camacho respecto al desvío de más de 700.000 bolivianos que estaban destinados para publicidad, pero para contrarrestar al COVID-2019. Sin embargo, todos estos recursos fueron destinados para la campaña de una organización política que fue la de los demócratas, que lideriza el ex gobernador Rubén Costa Aguilera. En ese entonces era candidato Rolly Aguilera, que fue el ex secretario general del ex gobernador Rubén Costa Aguilera. Ahora, como también el que ha resultado, pues obviamente beneficiado de estos recursos del pueblo cruceño, es el señor Manuel, más conocido como Mamén Saavedra, que también él se abstuvo a declarar. Cuando uno se abstiene a declarar, es que decir que no tiene los argumentos suficientes para poder responder a las preguntas de la Fiscalía y decir que eso es totalmente falso o mentira, y aquí tengo mi descargo, ¿no? Ellos manifiestan que esto es político. Lo único que le queda es para salir ante los medios de comunicación y dirigirse a la opinión pública de que ellos estarían siendo perseguidos políticamente. Recordemos, Glenn, que esta denuncia no ha sido interpuesto por algún militante o alguna autoridad que esté en este momento en función por el movimiento al socialismo. Entonces, esta denuncia viene desde los mismos secretarios de Luis Fernando Camacho, y que incluso él ha ido a impulsar, a promover esta denuncia. Entonces, acá que no se venga a señalar que hay una persecución política, eso es totalmente falso. Aquí lo decimos con mucha contundencia de que no es el primer proceso que tiene Rubén Costa Aguilera. Como es gobernador, él carga más de 30 procesos, y hay 4 o 5 que están como acusaciones formales que debió tomar en cuenta y que también debió valorar el Ministerio Público en el momento de presentarse el señor ahora ex gobernador Rubén Costa Aguilera. Pero Edwin, esto no va más que todo a una pelea o a una pugna política que existe entre Luis Fernando Camacho y Rubén Costas. No es un show para despistar quizás algunas ineficiencias en ejecución de obras por parte de Luis Fernando Camacho. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Demócratas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Creemos también? Es lo que llama la atención en este momento, Glenn, lo que antes que asumiera como gobernador el actual Luis Fernando Camacho, no hubo presencia de las ex autoridades de la gobernación que estuvieron acompañando al ex gobernador Rubén Costa Aguilera, ¿no? Y hubieron algunos funcionarios que estaban siendo inamovibles en el Ejecutivo de la Gobernación, y que la decisión que ha tomado el señor Luis Fernando Camacho era de sacarlo. Entonces ahí salen varias denuncias. Recuerdas de que se perdió el disco duro, de Correcto. Que se escondieron las vacunas, que las pruebas antígenos nasales también fueron vencidos, incluso llegaron hasta algún municipio donde ya se demostraron que esos estaban vencidos y caducados. Entonces, actualmente hay más de 80.000
vacunas que fueron vencidas y que también ya eso ha sido interpuesto por algunos asambleístas departamentales ante el Ministerio Público como una denuncia penal. Entonces, estas diferencias internas que tienen ellos es por tomar el control del poder absoluto en la gobernación. Entonces, la gente de Rubén Costa aún permanece en la gobernación, Glenn, e incluso hoy hay una prueba clara que en la sesión plenaria de hoy de la Asamblea Legislativa Departamental hubo un asambleísta que se abstuvo a votar por la reelección a la presidencia del señor Ebonco Mancovic, ¿no? Entonces ahí votó en blanco, ¿no? Votó en blanco, entonces sí. Ahí se demuestra de que todavía continúan algunos funcionarios y algunas autoridades que, bueno, que les permite estar con las manos atadas al gobernador actual y que significa tener ciertas dificultades ya no solamente en tener el control del Ejecutivo, sino también en tener el control de la Asamblea Legislativa Departamental. Lo cierto es que hay una pugna interna entre el partido oficialista de la Gobernación de Santa Cruz, de Luis Fernando Camacho, creemos, contra el partido, quien estuvo muchos años en la gobernación, a la cabeza de Rubén Costas Aguilera. Pero ¿qué es lo que está pasando, Edwin, sobre Andecruz y la gobernación? ¿No están atendiendo las peticiones que realizan los diferentes alcaldes de los municipios cruceños? Hay una decisión que no es de recién, ya se cruzaron más de 5 a 6 notas a través de Andecruz, los alcaldes que están obviamente aglutinados en esta institución tan importante para todos los alcaldes electos, de que cumpla el gobernador con algunas necesidades y competencias que son bajo la responsabilidad del gobernador del gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Qué demandas son? Es lo que decía antes el exgobernador Rubén Costa Aguilera, que hay el 100% de electrificación rural en las provincias, que hay agua potable al 100% en las provincias. En su momento, como ex autoridad, ex asambleísta, nosotros denunciamos de que eso era una mentira. Lo que estaba inaugurando el ex gobernador en algunas provincias eran proyectos de electrificación rural, pero que estaban a cargo de la CRE con un convenio. ¿Ya? Y las aguas, los tanques o la agua potable que había en varias comunidades eran del proyecto del gobierno del expresidente Evo Morales, que era los proyectos Mi Agua. Entonces, eso se jactaban ellos y daban a entender a la opinión pública de que serían ellos los que estarían dando esa necesidad básica claro, a las comunidades, ¿no? Entonces, ahí se puede demostrar de que ambas autoridades en este momento, como el ex gobernador, como el actual gobernador, juegan sus propios intereses políticos partidarios. Ineficiente la gestión de Luis Fernando Camacho. Totalmente, no ha tenido la capacidad de recibirlo a los alcaldes a través de Andecruz, ha mandado a su secretario y la de reunión era directo, pues una autoridad electa tiene que escuchar a un alcalde electo, no puede burlarse con ya 5 o 6 cartas, por eso es que los alcaldes estuvieron presentes en el día que ellos señalaron que iban a estar y que más bien esté buscando excusas de que tengo que ir de viaje, hacer gestión, absolutamente como una burla ha sido esto y por eso que hay esa reacción de los alcaldes que ahora a través de su corresponsable que tiene el gobernador actual, Luis Fernando Camacho, le han señalado una audiencia para el día 19 de abril. Esperemos que esa decisión sea para dar respuesta a los que están pidiendo más de 35 alcaldes que están aglutinados en Andecruz y que están pidiendo lo que le corresponde por ley, Glenn, a la gobernación, la contraparte para el desayuno escolar, proyectos de electrificación rural, agua potable, caminos departamentales, defensivos en los ríos. Esa responsabilidad es de la gobernación y esos recursos, ese presupuesto que recibe la gobernación de parte del TGN no es pues solamente para que Luis Fernando Camacho destine para gastos corrientes o para consultoría en línea o producto o que destine recursos para fortalecimiento institucional. Esos recursos son para consensuar a través de una planificación con los alcaldes, con las autoridades de las provincias para que se desarrolle de esa manera, ¿no? Entonces, ojalá que el 19
haya respuesta. De lo contrario va a suceder como recordemos el 2017, el 2018, cuando muchos alcaldes rodearon la gobernación y tuvieron que salir sus milicias de ese entonces, el ex gobernador Rubén Cuesta Aguilera, a petardear, a pedrear a los dirigentes y alcaldes que estaban ahí con su base, ¿no? Esperemos que eso no suceda, y si sucede va a ser únicamente responsabilidad del gobernador actual, Luis Fernando Camacho. Lo cierto es que hay una gestión ineficiente de Luis Fernando Camacho, no lo decimos nosotros, lo dice la población, en las calles se ve en la ejecución de obras que no hay en el departamento de Santa Cruz. Ahora, ¿qué va a pasar, Edwin, con el decreto 373 que fue derogado, fue publicado, en el que se manifestaba y se daba, emanaba derechos para gobernar a una autoridad o una autoridad puesta como un secretario por el gobernador Luis Fernando Camacho? El gobernador Luis Fernando Camacho fue convocado ahora a la ciudad de La Paz, y él manifestó en conferencia de prensa el día de hoy de que iba a ver su agenda, si iba a asistir o no iba a asistir. Camacho explicó diciendo de que no voy a ir a hacer esa declaración a la ciudad de La Paz porque estoy de viaje, y está también llevando un proceso encima, Glenn, a través de una denuncia penal interpuesta por los asambleístas de la bancada del Movimiento del Socialismo, donde se ha podido evidenciar y que ese accionar está inducido a la tipificación de un delito, resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, incumplimiento de deberes. Entonces esa denuncia ya le pesa a Luis Fernando Camacho, y lo grave es que hasta el momento no ha sido citado, ¿no? Pero que ya la denuncia ha sido admitido. Esperemos que en el transcurso de mañana y pasado el Ministerio Público pueda. Recordemos también que hubo un allanamiento de manera oficial por parte del Ministerio Público, como se ven en las imágenes, a las oficinas de la gobernación, ¿no? Entonces han podido ahí recepcionar documentación, computadoras, portátil, donde se pueda tener con más objetividad la tipificación del delito que haya conducido el comportamiento de Luis Fernando Camacho. Esperaremos, vuelvo a reiterar, y ahí está la firma de Luis Fernando Camacho, eso es oficial, es público eso, y lo que se necesita en este momento es que el Ministerio Público convoque y cite a la declaración que debe hacer el señor Luis Fernando Camacho. Bueno, lo cierto es que las investigaciones todavía continúan sobre el decreto 373. Edwin, ¿cómo tiene que terminar este caso? ¿Hay un funcionario que se ha declarado incluso culpable, que lo subió, o Luis Fernando Camacho tiene que asumir alguna responsabilidad por parte de este decreto? La MAE es la primera autoridad política, que en este caso sería Luis Fernando Camacho como gobernador. Quien firma el decreto es Luis Fernando Camacho y su secretario. La responsabilidad es del gobernador actual. Bien. Si hubiese otras personas, estarían en grado de complicidad. Perfecto. Pero Luis Fernando Camacho es el autor, ¿no? Si las investigaciones dan con la responsabilidad que tenga que asumir Luis Fernando Camacho, estaría siendo el autor material e intelectual de este delito que se investiga. Bien, bueno, lo cierto es que estamos ante unas investigaciones que va a tener su tiempo. Se está investigando diferentes casos como la publicidad fantasma, el decreto 373 que involucra a Luis Fernando Camacho y aparte de su equipo de confianza como secretarios y también funcionarios que se encargaron de colgar este decreto a las plataformas y a la Gaceta Oficial de la Gobernación. Bien, pasando a otro tema, Edwin Muñoz, la anterior semana el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, hizo público unos audios en el que se involucraba a diferentes niveles de la policía, de la FLN, con narcotraficantes o con base de operaciones o estas plantas que hacen la pasta base de cocaína en el trópico de Cochabamba. Él denunciaba en algunos audios y decía de que el Ministerio de Gobierno está
encubriendo y protegiendo a narcotraficantes en Bolivia. ¿Cómo lo ve usted estas declaraciones y esta denuncia que hace Evo Morales? ¿Usted no ve que hay una pugna interna, quizás no entre Luis Arce Catacora, sino entre Evo Morales y el señor Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno? Y esto le pregunto por qué. Porque hace días atrás o semanas atrás el expresidente Evo Morales le pedía, le solicitaba al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que aclare algunas declaraciones que había realizado ante la prensa. Cualquier ciudadano en nuestro territorio, Glenn, tiene la posibilidad abierta para dar a conocer ante el pueblo, ante la opinión pública, ante cualquier hecho que tenga como responsabilidad el gobierno nacional a través de su viceministerio, directores nacionales o ministros. Ante una denuncia que se haya hecho a través del expresidente, del hermano Evo Morales, sobre el encubrimiento de algunos coroneles responsables de la FELCN a ciertos narcotraficantes en el trópico. Entonces lo que correspondía ahí es aclarar al ministro de Gobierno, que es en este momento el directo responsable para hacer estas aclaraciones. No lo hizo, ¿no? Posteriormente, antes incluso de esto, había una expresión en un evento en los Yungas, donde también manifestó el ministro actual, Eduardo del Castillo, diciendo de que habían diputados que se estarían enriqueciendo con el narcotráfico, ¿no? Con la hoja de coca. Entonces, ahí también no tuvo la posibilidad y la potestad de decir, bueno, esto fue así o que tuve un error, ¿no? Podemos considerar que haya habido tal vez un error al expresar eso, o que estaría dentro en un escenario tal vez donde le ejercía presión hacia él, ¿no? Pero lo cierto, ante cualquier denuncia que haya, peor aún si viene del expresidente Evo Morales, que tiene mucho conocimiento respecto a estos temas, él debió hacer las aclaraciones correspondientes. Y ese audio fue ratificado por un miembro de la policía, incluso de esa misma área de la FELCN, donde ha dicho de que evidentemente hubo ese encubrimiento de parte de los responsables que están con alto cargo ahí en la FELCN, y dio los nombres, ¿no? Y en este momento no se los puede dar con el paradero de ellos. Entonces ahí se demuestra de que sí hubo. Y si hubo ese encubrimiento de parte de ellos y que tuvieran con algunas autoridades que están en función, como el viceministro actual de Sustancias Controladas, o con alguna autoridad que sea ministro, es responsabilidad del gobierno actual hacer las aclaraciones correspondientes y de abrir una denuncia, que ya lo hicieron, que ahora está bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que obviamente tiene que hacerlo con mucha objetividad. Pero ¿por qué el expresidente del Movimiento al Socialismo, él es el presidente de ese instrumento político? ¿Por qué no acercarse al ministro y decirle, bueno, acá hay estas denuncias, estos audios, y actuar de manera inmediata, o al propio presidente Luis Arce Catacora? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El presidente Arce, su responsabilidad ahorita es llevar adelante su gestión pública. Debajo de él están como sus hombres de confianza los ministros, y en este tema el ministro de Gobierno. Lo que señaló el expresidente Evo es de que estaba ya sobre la mesa de tomar una decisión, porque con seguridad no sabemos si ya la información le haya llegado 1, 2, 3 días, una semana antes, para poder hacer conocer al presidente, o para hacer conocer al ministro o al viceministro, ¿no? Entonces lo que vio pertinente es lanzarlo y hacerlo público, porque sabemos, recordemos, Glenn, lo que sucedió durante el golpe. Y aquí no hay que dejarse engañar, y eso somos testigos también nosotros, cómo se dio el golpe y cómo
los policías, los comandantes entonces, e incluso el que era el comandante general de la policía boliviana, el Yuri Calderón, ordenaba a apoyar esas movilizaciones del comité cívico, ¿no? Entonces ahí nos hemos dado cuenta también, Glenn, que los mandos que estaban en ese momento y que estaban por detrás, habían policías que habían sido entrenados y capacitados fuera del país, ¿no? Para esta cuestión de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí no es que esto se diga por decir, hay algunos, no todos, miembros de la policía boliviana que estaban ligados al golpe de Estado, al gobierno de facto de Yanine. Y esos policías que en este momento estén en función de director nacional de la FELCN o que estén de comandantes departamentales, provinciales, habría que tener mucho en cuenta esto, Glenn. ¿No? Puede que conspiren desde el lugar que estén contra nuestro gobierno en este momento legal y democráticamente constituido. Ha ordenado el Castillo que 1000 policías de la FELN se sometan al polígrafo para ver y obviamente sacar algunas conclusiones o investigaciones sobre algunos policías que estén vinculados con el narcotráfico. ¿Cómo lo ve estas acciones que toma el ministro Eduardo del Castillo a esta altura de la actualidad en la que existen otros mecanismos de poder investigar estas conexiones que tendrán quizás algunos policías con el narcotráfico? Más allá del pedido que haga el ministro Eduardo del Castillo, es una responsabilidad en este momento de llevar adelante esa investigación por parte del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no da con los autores de este encubrimiento y con este problema que tenemos con el narcotráfico, se puede complicar, ¿no? De manifestar también públicamente, decir de que 1000 policías van a ser investigados a través de este método, imagínense cuándo se terminaría, ¿no? Entonces necesitamos que el Ministerio Público esto agilice, pero que lo haga con responsabilidad y objetividad. Este tema, estoy seguro que no va a ser de hablar de una semana, 2 semanas, se va a seguir hablando, y si esta es la oportunidad de esclarecer quiénes verdaderamente están encubriendo al narcotráfico en Bolivia, es el momento, y hay que hacer la investigación de los coroneles que están involucrados en esto y que en este momento están siendo citados, están siendo ubicados porque no se da con el paradero, y que en el momento que se dé con su paradero, pues tienen que someterse a una declaración, a una investigación. Es más, si ellos se abstuvieran de declarar, entonces ya ahí se presume, ¿no?, la comisión de este delito. Esperaremos que se obre con mucha responsabilidad, porque esto ya no va a quedar así, como se dice, como una carta en la mesa, y que no se lo debe tocar. Esto se va a dar mucho que hablar, y si se tiene que tocar de aquellos que estuvieron al frente del golpe de Estado en noviembre del 2019 y que han acompañado durante el gobierno de Yanine Áñez y que en este momento están de comandantes regionales, están de comandantes departamentales. Y fíjate que este señor Velasco, José María Velasco, estaba de director nacional de la FELCN, y él obviamente fue parte durante la movilización del comité cívico y apoyando esa medida. Bueno, ahora cuando yo le preguntaba si existía alguna, si el movimiento al socialismo estaba quebrándose quizás por dentro con estas denuncias que hacía o que realizaba el presidente del movimiento al socialismo, Evo Morales, contra el ministro de gobierno. Digo ministro porque obviamente la FELN, la policía boliviana, está bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Ahora, el Pacto de Unidad ha convocado a una reunión de emergencia para limar asperezas entre David Choquehuanca, Luis Arce Catacora y Evo Morales. ¿Cómo lo ve esta situación, Edwin Muñoz? Pero también quiero preguntarle otra cosa, y para finalizar, ayer el ex ministro Carlos Romero también manifestaba de que estaba siendo investigado
fue un funcionario de DIRCABI a investigar su casa, hace cuánto tiempo vivía en ese domicilio, sobre su familia, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ve esta situación, Edwin Muñoz? Empecemos por lo de... Pacto Unidad. Empecemos por lo de la declaración que hizo en un medio de comunicación el exministro Carlos Romero, de la visita de un funcionario de DIRCABI. Si fuese casual, si fuese preparado, o para tratar de ubicarlo, para ser posteriormente sea citado investigado, ¿no? O investigado. Lo cierto que más o menos yo lo veo así, desde mi punto de vista, que esta denuncia que ha hecho el expresidente Evo Morales sobre el narcotráfico, que obviamente recordemos que el exministro Carlos Romero fue su ministro de gobierno. Fue una de las personas que se quedó mucho tiempo, ¿no? Igual que Arce Catacora. Así es, fue uno que acompañó al expresidente Evo durante casi toda su gestión, claro, como también lo fue el actual presidente como ministro de Economía. Así es. Entonces fueron hombres de confianza, ¿no? Ahora, de que haya una decisión, no sé si eso todavía está en duda y susceptible de que si es una orden del gobierno, que venga desde el Ministerio de Gobierno, que venga desde el viceministerio que está responsable de DIRCABI y desde el funcionario que va, ¿no? Entonces, si es para ubicarlo, yo estoy seguro que el exministro Carlos Romero, durante el golpe él no ha huido, ha estado aquí. Bueno, tampoco eso no era por hacerse el capo o hacerse el macho, ¿no? Sino porque tal vez las condiciones no estaban dadas para él para que pueda salir. Pero si hubiese la prueba de que estuviera o que se presuma de que estuviera en un supuesto delito, hay que también enfrentarlo, ¿no? Hay que enfrentarlo, así como lo hemos enfrentado en su momento nosotros también al gobierno de Yanine, a través de que el ministro de Murillo nos decían que teníamos denuncias que era por terrorismo, por organización criminal, por alzamiento armado, y pasaban los funcionarios por nuestras casas, ¿no? En autos blindados, en vagones, y no le hemos tenido miedo porque no éramos parte de esas acusaciones que nos hacían en ese momento, y que obviamente venían de algunos policías que acompañaban al gobierno de facto de Yanine, y que ellos en este momento están ahí, están aquí, en este momento, están con algunas responsabilidades asumiendo en el departamento de Santa Cruz, como en todo el país, ¿no? Entonces, estamos seguros de que ha incomodado estas denuncias, Glenn, pero no es para que se vaya a querer, para que se vaya a buscar una casa de una ex autoridad o de alguien que esté queriendo decir algo y que ya directamente estén yendo a visitarlo, a buscarlo, etcétera, ¿no? Si hay denuncia y comprueba, adelante, pero no se puede ir de esa manera porque estaríamos reeditando lo que sucedió durante el golpe de Yanine Áñez, ¿no? ¿Tendría que someterse entonces Carlos Romero a una investigación? Si existen las pruebas o que alguna acusación se le esté haciendo, obviamente, y nadie le va a morir, pero no se puede hacer eso de ir a ubicar a un domicilio. No podemos actuar de la forma que actuó el gobierno de facto de Yanine Áñez. Ese es ha sido un modo operandi de Yanine Áñez, y que eso es imposible que pueda suceder en un gobierno democrático y un gobierno del pueblo. Esto no es para que se puedan incomodar algunos funcionarios, lo que ha hecho el expresidente Evo como presidente del movimiento al socialismo, sino es para decir la verdad, ¿no? Y con mucha transparencia y con mucha honestidad. Lo dijo el presidente del MAS, Evo Morales, en su tuit, ¿no? Ha dicho que queremos ayudar a nuestro gobierno, y lo que queremos es protegerlo, ¿no?, de algunos malos policías que quieren encubrir el narcotráfico y que quieren encubrir ciertas irregularidades que están en este momento en función. Por eso ha sido la preocupación del Pacto de Unidad para convocar a una reunión, y con esto entro a la última pregunta, para que se puedan sentar el hermano presidente actual, nuestro hermano Luis Arce Catacora, nuestro vicepresidente David Choquehuanca y el hermano Evo Morales, para sentarse y poner todo sobre la mesa y ser franco, ¿no? Aquí hay una responsabilidad de todo,
de nuestras tres autoridades máximas que tenemos, del MAS, el hermano Evo, nuestro presidente actual, por el MAS también, nuestro hermano Luis Arce Catacora, el vicepresidente también es vicepresidente por el MAS, ¿no? Entonces no puede haber esas corrientes, si se quiere decir, de opinión que se estén lanzando, que eso puede generar ciertas fricciones al interior de la militancia y de las estructuras orgánicas y políticas que tenemos. Necesitamos unidad y con esa unidad mostrar fortaleza ante todo un plan que ya se avecina para generar una inestabilidad a nuestro gobierno que en este momento encabeza el hermano Lucho. Bien, Edwin, hemos tratado de abarcar diferentes temas, tanto lo que ocurre en el departamento de Santa Cruz, así como también lo que acontece en la coyuntura política nacional. Hemos llegado al final de esta pequeña entrevista, Edwin. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Glenn. Estamos prestos para otra oportunidad, como siempre, abordando los temas de la coyuntura política a nivel departamental y a nivel nacional. Muchas gracias, queridos amigos. Hemos llegado al final de este programa. Quien les habla, Glenn Rodríguez. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy a través de la plataforma Interbolivia. Nos encontramos el día jueves de esta semana tocando diferentes temas de coyuntura nacional y la política. Muchas gracias. Permiso. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.